Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y continuamos con la ley CELA y esta octava reforma de la ley de educación. Pero claro, estamos hablando educación. ¿Educación? Vamos a ver. Una cosa es la educación y otra cosa es la formación académica. Estamos hablando de cómo formar académicamente en los colegios, en los institutos a los niños. Pero no estamos hablando de educación, estamos hablando de formación académica. Porque cada día se ve más mala educación allá por donde vayas. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en... Yo he aprovechado el interregno de la publicidad para salir fuera al tendedero y me he vuelto a poner la pinza, con lo cual creo que mi contestación va a ser moderada y no todo lo que iba a decir. Efectivamente, quizás ahí está la clave de por qué les molesta parte de la concertada, porque la formación en valores es una cosa que está en declive. Claro. Porque si tú hoy en día hablas y le preguntas de los típicos libros que nosotros leímos antes de los 14 años en el bachillerato, pues resulta que no saben ni quiénes son eso. Pero es que, dice, bueno, pues a lo mejor es que esos autores eran propios de aquella época. Venga, vamos a venirnos más para adelante. Y tampoco. Entonces, el desconocimiento cultural, que es donde están las buenas maneras, mil cosas la urbanidad, que conforman claro. Eso, están desaparecidas. Entonces eso lo sustituyen por otro tipo de... por la integración, sí. Es decir, pamplinas. Sí, claro, antes era don José, don Antonio, don Juan, era el profesor. Ahora es un colega. Ahora es un colega. Tampoco tiene que estar el profesor encima de un estrado, ni tiene que estar por encima de, ni puede poner un cero a quien no tiene ni puñetera idea de nada. Y en un examen que no te aciertas ni una, no puedes ponerle un cero. Esa fue la ley que puso la primera reforma de la ley del compadreo entre los profesores y los alumnos, o viceversa. La LOGSE. La LOGSE, efectivamente. Claro, el cero es ofensivo, es que puede causarle un trauma al niño, porque, claro, hombre, yo no he echado cero también, Además, yo no estoy traumatizado. Además de mi paisano Marabay, ahí estaba el ahora beatífico Rubalcaba, hombre, claro. Que fue también uno de los causantes de... Exactamente, hombre, por supuesto que sí. Mira, aparte, comentábamos Jorge y yo en el descanso, yo he sido, con la edad que tengo, he vivido ese tránsito entre el maestro Don y el maestro Paco. Nosotros teníamos maestros que tenían que hablar de Don y maestros que eran más accesibles. Más colegas. Por llamarlo de alguna forma, accesible. Es decir, yo soy partidario de esa accesibilidad entre maestro y alumno. Es decir, pero eso no quita la falta de educación o de respeto. Claro. Yo creo, comentaba antes tú, Jorge, el tema de ligar cultura y educación. No tiene por qué, No tiene por qué. Es decir, la educación en parte se mama y la educación en parte se imparte en la casa. Sí, los libros, por supuesto, que te ilustran, los libros te enseñan, pero abres un melón. Pero muy la educación, complicado. efectivamente, la educación también parte en la familia, en los padres. Y en ese sentido, todos estamos pecando de cierta relajación de valores. Los primeros que nos están dando señales evidentes de valor de educación son los políticos. Estamos viendo a diario escenas lamentables en el Congreso de Diputados, que es el órgano gubernamental más representativo de nuestro país, donde existen auténticas figuras, por llamarlo de alguna forma, que ponen en entredicho y dejan mucho que desear su calidad educativa. Entonces, al final son un ejemplo para la ciudadanía. Entonces, como tú comentabas antes, Jorge, que tengamos una sociedad en la que ciertos personajes puedan ser referentes para nuestros jóvenes o para nuestros niños, es decir, me parece muy lamentable. Y eso tenemos que participar todos. Los primeros, los padres, en corregir esas conductas y esa falta de educación desde niños. Sí, pero es que, bueno, la educación tiene un espectro tan amplio y además abarca a tantas actividades de la vida. Porque es que, claro, desde ir tirando papeles por el suelo, yo qué sé, incluso en la educación vial, lo que más se ve son los zangolotinos y zangolotinas con los patines por las aceras. Vamos a ver, está prohibido. Tenemos carril bici,
Yo no sé para qué existe el carril bici. Vamos a ver, los ciclistas no pagamos, yo también, con eléctrica, pero tengo, pero que no pagamos impuestos de circulación. Y entonces no pagamos impuestos de circulación, no tenemos seguro obligatorio, y sin embargo podemos convivir con todos los vehículos que hay en la calzada, en la carretera normal y corriente. Y entonces resulta que nos han puesto un carril bici para no utilizarlo. Aquí continuamente estamos viendo que la gente se mete donde no debe, pero es la propia administración la que incumple las normas, porque claro, ¿por qué permites que vayan atropellando a la gente por las aceras en las bicicletas y en los patinetes? ¿Por qué permites que... Ya se ha modificado. La ley de seguridad vial, en ese sentido, creo que entra en vigor ahora. Ya, pero ¿por qué se permite? Si ya lo sé que se ha modificado. Porque si la ley va a remolque a sociedad y la evolución de los patinetes ha llegado... ¿Pero tú has visto algún policía municipal multar a algún... Es que había un vacío legal. Es que había un vacío legal al respecto. Es decir, no había una existe, calificación. Bueno, eso es como el juez Calatayud habla del tema de los menores. Y con esa forma tan granaína y tan graciosa, y le dice al padre que tiene la responsabilidad, pero si le da un guantazo, le quita el teléfono móvil, se lo lleva a la cárcel. Claro. ¿No? Es decir, efectivamente, hemos trastocado muchos valores. Yo me pondría un ejemplo personal. A mí que me gustó en su día conducir rápido, claro, cuando tú ibas por Alemán y decía, en las autobahn aquí no hay límite de velocidad, pero claro, si te ponía un cartel que decía Ashton y te salía un 80, todo el mundo pasaba de 160 ¡boom! A 80 directamente. Es decir, ¿tenemos conciencia como sociedad? Pues no. O sea, si a nosotros nos llega a ocurrir el tsunami que pasó en Japón con aquella central Fukushima. ¿Cómo hubiésemos reaccionado como pueblo? Claro, hay pueblos que se trabajan esa serie de valores, ese carácter, esa idiosincrasia. Y nosotros lo único que hemos hecho ha sido desperdigar. Y tenemos muchos valores. Sí, claro. Y tenemos, como sociedad y como pueblo, tenemos muchos valores. Y en cambio, estamos dedicados a las tonterías, a la estelada, a que en Galicia salga la dinamizadora de la lengua gallega. Y dices, Dios mío, si hay tantas cosas de las que preocuparse que son estratégicas y esenciales, como para estar perdiendo el tiempo en esto. En fin, bueno, para ir terminando, hay un asunto, la novedad del día, el proyecto Puerto Ciudad. Porque desde el Ayuntamiento de Almería se ha vuelto a hablar del proyecto Puerto Ciudad e incluso se aventura que durante este mandato podría empezando a hacer obras en el proyecto Puerto Ciudad. Y yo la verdad es que me pregunto, ¿pero existe proyecto? ¿Existe proyecto de Puerto Ciudad? Bueno, sí existe. Está, digamos, el borrador. Se va a adjudicar. Va a adjudicar ahí mismo sí, lo mismo que tiene el gobierno, en la redacción del proyecto Puerto la fiesta Ciudad. De la Navidad. La adecuación entre lo que llaman playa de San Miguel hasta Muelle de Levante, todo ese espacio es el proyecto Puerto Ciudad. Y yo te pregunto, si existe proyecto de Puerto Ciudad, te pregunto por una cuestión simplemente. ¿Tendrá conexión ferroviaria al puerto, sí o no? Es que, fíjate que a pesar de estar... Es que no parece una anécdota, me parece que es determinante. Es que yo entiendo... Por cierto, perdona, un paréntesis, es que acabo de ver ahí unas imágenes de la... Es que somos el Pupas, te lo juro, somos el Pupas. Resulta que se traen una plataforma petrolífera al puerto de Almería, remolcada. Ha quebrado la empresa de remolcadores. La han dejado ahí, ¿sabes? La han dejado ahí. Está en medio del puerto. La iban a amarrar en el muelle Sento. Lo que pasa es que no tuvieron la precaución de medir la altura de la estructura. Y no se puede. Y la altura del muelle, y sobre todo de las defensas del muelle. Entonces, claro, estaba dando hierro con cemento. No daba en las defensas.
Y entonces tuvieron que abortar la maniobra y meterla dentro del puerto. No veas. Está estorbando. No veas. Eso Está estorbando. No sé eso con los meses que lleva eso ya ahí. Pero ya pasó también con otro barco, ¿no? También hubo un barco mucho tiempo. Sí, pero es que se nos pegan todos los piojos. Se nos pegan aquí. Bueno, en pero fin. eso... ¿Tenemos tren o no tenemos tren en el proyecto con el puerto? Es que yo entiendo que son conceptos diferentes. Yo entiendo el proyecto Puerto Ciudad como independiente de lo que es el master plan. El master plan es algo más global, más que lo que sí digamos, contemplaba la llegada del puerto, Todo del eso, tren Antonio al puerto. Jesús, lo puede destrozar. Claro, si estoy contigo. una Es conexión decir, ferroviaria. si ahora abordamos el proyecto de Puerto Ciudad con el embellecimiento, asentamiento de esa zona de, creo que son 83.000 metros entre la playa de San Miguel, el muelle de Levante, que me parece un proyecto muy interesante ahí para digamos, rehabilitar esa zona e instalar locales de ocio y demás. Pero luego, si digamos que afrontamos el siguiente, que es el master plan, ¿por dónde pasamos el tren? Claro. Bueno, 10 segundos. Que 10 nos vamos. segundos, pues para como despedida, el anteproyecto, porque si no hay proyecto será el anteproyecto, Puerto Ciudad, ya venía recogido en el poema anónimo del Cantar del Mío Cid. Ganó batallas después de muerto. Yeah. Es decir, vamos a quién está en la fundación, quién es uno de los conseguidores, y ahí, y como son 10 segundos ya los he agotado, ahí os dejo eso. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Antonio Jesús. Gracias a vosotros. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia y vamos a ver qué nos depara este proyecto Puerto Ciudad, a ver si nos aclaran más cosas. Saludos y muy buenas noches, amigos.